Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Gracias al Señor que tenemos este medio para poder comunicar, ¿verdad? Y seguir estudiando la palabra de Dios y usando estos medios y enriqueciéndonos nuestra alma. Ahí en Gálatas, continuamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2 al 4. Vamos a leer en esta tarde. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El tema de esta tarde, continuamos, es disfrutando la libertad espiritual en Cristo. Y esta es la segunda parte, ¿verdad? Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras en este medio, podernos comunicar a tu familia, a la iglesia de Dios. Señor, que tú has redimido con tu preciosa sangre las familias que nos están viendo en casa y continúan, Señor, en este medio siendo edificados. Gracias por cada uno de ellos, la fidelidad de ellos, de entonizar este tiempo para poder, Señor, permitir que en su casa entre más bendición a través de este medio. Bendíceles y ayúdanos a tener un rico tiempo y ayúdanos a aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasado domingo iniciamos este tema de la libertad espiritual en Cristo. Pero para disfrutar esta libertad en Cristo es necesario que la persona permanezca firme en Cristo. Porque la ley no ha sido la manera que Dios justificará al hombre, sino por la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pablo nos declara aquí tres cosas que son bien importantes, tres declaraciones que él hace, ¿verdad?, en estos versículos que son bien importantes con respecto a la ley y, por supuesto, la gracia. Vemos primeramente, la práctica de los rituales son innecesarias con Cristo. El versículo 2 comienza el apóstol Pablo, dice: He aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada se aprovechará Cristo. Ahí está bien claro, ¿okay? La práctica de los rituales son innecesarios con Cristo. Cuando las personas se conducen a hacer ritos para ser aceptados por Dios, no funciona, ¿verdad? Porque obviamente los ritos no es el medio que el Señor ha dejado para poder llegar y ser aceptados a Dios. En el caso con los de la iglesia de Galacia, uno de esos ritos era la circuncisión, pero puede aplicarse a toda clase de ritos, toda clase de ceremonias, obras, toda clase de ley o observancia o reglas, toda clase de bondad, toda clase de membresía en la iglesia. Estoy hablando del bautismo, oraciones, servicios religiosos e incluso ministerios, ¿verdad? Si una persona se acerca a Dios para asegurar aceptación por cualquier clase de estos medios, aparte de Cristo, entonces lo que Cristo ha hecho para esa persona no es necesitado. En otras palabras, Cristo no es necesario. En otras palabras, si estas personas viven, ¿verdad?, reclinándose en las cosas que ellos mismos consiguen hacer por sus propias facultades o sus propios medios, ¿verdad?, de habilidades, de conocimiento, ¿verdad?, de reglas. Entonces, Cristo obviamente no es necesario. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña que no por obras alguien va a ser salvo, por la misma razón, porque si las personas se reclinan para hacer obras, obviamente no es necesario entonces que Cristo haya venido a morir por nosotros, los pecadores, ¿verdad? Se necesita que el hombre trabaje su salvación, el hombre, ¿verdad?,
empuje su agenda y él haga lo que quiera hacer con su salvación. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla en este contexto. Aquí dice yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La práctica de la circuncisión obviamente es parte del judaísmo, incluso, ¿verdad? Hablando de los judíos, ¿verdad? No hay ningún judío, yo creo que puedo decir que de acuerdo a los ritos, ¿verdad?, de los judíos, que no hay ni un judío que no haya sido circuncidado, ¿verdad? Porque ese es parte del rito de ellos. Y ellos creen que como Dios, ¿verdad?, se lo dejó a Abraham, porque a Abraham se le dio primero esta señal de que esto lo llevarían en su cuerpo, ¿verdad? Es una señal de que son hijos de Dios. Pero hablando de esta circuncisión, no era, por supuesto, para ser aceptados a Dios en el sentido de que podrían ir a la gloria. Eran aceptados porque el Señor quería crear un grupo de seres que honraran a Él, y era, por supuesto, requerido que ellos fuesen circuncidados. Era una parte de señal que el Señor tenía, ¿verdad? No para entrar al cielo, sino para ser reconocidos aquí en la tierra. Entonces, si una persona se acerca a Dios para asegurar aceptación por cualquier clase de estos medios, aparte de Cristo, entonces lo que Cristo ha hecho para esa persona no es necesitado y no le sirve para nada. Y por supuesto, esto es importante de entender, porque el problema grave del hombre, ¿verdad?, es que él siempre trata de trabajar su propia justicia o trabajar su propia salvación. Y él, ¿verdad?, la misma necesidad de buscar de Dios, la misma necesidad de querer agradar a Dios, ellos tienden a hacer cosas, tienden ¿verdad?, a hacer obras. Entonces, la muerte de Cristo, o sea, en el caso de algo que no es necesario, o sea, o no se aplique a una persona que está trabajando su propia salvación, la muerte de Jesucristo y su justicia sería sin ningún efecto a la persona, porque la persona ha confiado en sus propias obras y sus propias bondades, y no en la justicia de Cristo y su muerte. La palabra de Dios es bien clara, ¿no? En Romanos nos enseña la palabra de Dios capítulo 3, por favor. Romanos 3, versículo 19, dice lo siguiente: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, aquí está, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está. ¿Okay? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Cuando decimos la ley, estamos hablando de toda norma de rito, porque la ley demanda ritos, ¿verdad? Demanda que se hagan ciertas cosas. Entonces, aquí entra cualquier religión, ¿verdad? No solamente la religión judaica, ¿verdad?, sino que entra cualquier religión aquí. Entonces dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Okay? Entonces el versículo 21 continúa diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Que la justicia de Dios, aquí está, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? Hablando de los seres humanos, que no hay color, no hay nada, o sea, no hay diferencia. En Cristo, ¿verdad?, todo se reconcilia, toda raza, toda etnicidad, todo lenguaje, ¿verdad? En Cristo termina la ley, ¿verdad? Aquí es donde se canaliza, ¿verdad?, todo ser humano. Pero aquí está bien claro donde dice la palabra de Dios que nadie será justificado por las cosas que hace,
por lo que practica, por lo que observa, por lo que ellos analizan, por lo que ellos, ¿verdad?, proyectan para hacer, ¿okay? Para poder ser aceptados con Dios. Dios nos lo ha preparado de esa manera. Entonces, el propósito de la ley, ¿verdad?, no era para que el hombre se justificara a sí mismo, sino que se sometiera, ¿verdad?, hasta que la promesa de Cristo, ¿verdad? Y eso lo hemos enseñado, ¿verdad?, anteriormente. Pero es bueno refrescar, ¿verdad?, que quede bien claro en la mente nuestra sobre, y el corazón, el conocimiento, esto que es muy importante, que, ¿verdad?, la práctica de la ley, muchos que se someten a hacer cosas, obviamente, para ser aceptados a Dios, no funciona así, ¿verdad? Y el hombre tiende a caer en ese círculo, ¿verdad?, de querer hacer cosas por sí mismo para poder, ¿verdad?, ser aceptado a Dios. La palabra de Dios es bien clara. La práctica de los rituales son innecesarias con Cristo, ¿verdad? Por eso aquí es donde entra cuando las personas quieren, practicar religión. Eso es lo que significa, y ese es el problema con todas las religiones, ¿no? Que ellos se centran en lo que hacen, no en la devoción que tienen al Dios, al verdadero Dios. Y por supuesto, casi la mayoría de las religiones que presentan ciertas normas y ritos, ¿verdad?, para poder hacer, casi siempre, ¿verdad?, presentan a un Dios que no es el Dios de la Biblia, presentan a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, sino que presentan otra, ¿verdad?, otro aspecto de las entidades, o podríamos decir, de la Trinidad. Los presentan en diferentes aspectos. Y en estos diferentes aspectos que se presentan, el apóstol Pablo le llama otro evangelio, ahí en Gálatas, ¿verdad? Que no es que haya otro, dice, pero obviamente crean las personas o crean movimientos o líderes, ¿verdad?, que corren estos movimientos espirituales o religiones o movimientos, los corren en ese contexto, que forman otro evangelio o otro mensaje o otra presentación del evangelio que se ha predicado, que es el verdadero evangelio. Entonces, necesitamos entenderlo. La práctica de los rituales son innecesarias con Cristo. Por eso, ¿verdad?, que lo que usted hace para el Señor, espero que usted lo haga, ¿verdad?, con devoción a Dios. Si usted le sirve a Dios en algún aspecto en la iglesia, ¿verdad?, con relación a que usted tiene una devoción a Dios, está haciéndolo por agradecido, no está haciéndolo forzado, no está haciéndolo porque tiene que hacerlo y que tiene que, ¿verdad?, tener contento a Dios, ¿verdad? No es así, sino que usted lo hace primero, ¿verdad? Hay mucha necesidad, las almas necesitan ayuda, necesitan el precioso evangelio, y entonces hay que hacerlo todo, ¿verdad?, para ayudar a la gente con el fin, y no para hacer que lo que estamos haciendo, ¿verdad?, que el Señor obviamente lo cuente para nuestro crédito, aunque eso sucederá, pero no nos vamos a enfocar ahí, y eso es importante de entenderlo, ¿verdad? La práctica de los rituales son innecesarias con Cristo. Número 2, la práctica de los ritos obligan a la persona a permanecer en la ley. Y eso, ¿verdad?, es lo crítico sobre este tema. Nota el versículo 3. Primeramente, el apóstol Pablo dice aquí: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea que los ritos esos de nada sirven. Número 2, ahí en el versículo 3, y otra vez testifico, y esta segunda vez que lo menciona, a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Okay? El número 2, la práctica de los ritos obliga a la persona a permanecer en la ley. Okay? En otras palabras, si una persona confía en reclinarse y practicar ritos porque es aceptable a Dios y se siente salva la persona, o se siente que ha entrado, ¿verdad?, a la familia de Dios de esta manera, entonces la persona dependerá de los rituales. Consecuentemente, lo que va a suceder es que tendrá
que depender de toda la ley, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha aceptado que las obras y la religión son medios para acercarse a Dios. ¿Ok? So, la persona percibe y concibe de que, ¿verdad?, que hace obras y va agregando, o sea, la persona se siente tan satisfecha, se siente tan llena, se siente completa, ¿verdad?, de poder hacer cosas. Y yo sé que como humanos nos sentimos de esa manera, ¿no? Nos sentimos contentos, porque obviamente cuando tenemos un efecto en una persona y sabemos que hemos hecho bien, inmediatamente recibimos nuestra obra que hemos hecho, inmediatamente satisface al ser humano. Y queremos vivir con esta dinámica, con este elixir, con esta medicina, con esta, ¿verdad?, retribución, esta parte que recibimos cuando nosotros damos, lo que se le llama, cuando nosotros damos, recibimos. O sea, esta ley, ¿no? O sea, está tan impregnada en nosotros que nos sentimos tan bien que a veces lo podemos hacer una religión, o lo podríamos hacer una religión, o podríamos caer en ese trampa, ¿verdad?, de nosotros mismos creer de que como esto trae satisfacción, mantengámonos produciendo estas y nos satisfaga a nosotros, ¿verdad? Y ahora, eso no es malo, es bueno. Sin embargo, no podemos vivir de esa manera, que por estas cosas vamos a ser aceptados a Dios. Porque entonces si las dejamos de hacer, lo que sucede es que entonces se sienten las personas que no están haciendo nada para Dios, aunque por supuesto debemos de estar siempre activos, ¿verdad?, haciendo algo por Dios y para el reino de Dios. Sin embargo, no podemos depender de ello. Y ese es el problema que cayó el judío. El judío, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que ellos no tienen un lugar donde ellos adoran a Dios, así como un templo, ¿no? Obviamente las sinagogas son tomadas para este caso, para estudiar la Torah. Sin embargo, no pueden ofrecer sacrificios. Y lo que hacen muchos de ellos es que lo que hacen es regalar dinero, hacen obras caritativas, ¿verdad?, para poder ellos sentirse que están haciendo algo. Porque si no lo hacen, ellos se sienten que acuérdense que es parte de los requisitos, ¿no?, como judíos, que ellos tienen que estar haciendo algo. Y entonces ellos ya saben de que eso es parte de su religión, ¿verdad? Entonces o sea, es parte de su religión. Dije eso para aclarar que ellos literalmente se sienten como que si no han tomado agua y están con una gran sed, ¿okay?, cuando ellos no hacen una obra, ¿okay? Porque ellos en su mente y en su concepto de religión y ¿verdad?, y como hijos de Dios, podríamos decir, ellos se sienten que tienen que hacer esto, y si no lo hacen, obviamente es como que están en contra de Dios, no están a favor de Dios. Entonces, pero cuando ellos aceptan hacer las obras, ¿okay?, el problema de esto es que la religión, ¿verdad?, se convierte en esos medios para acercarse a Dios. Y eso es lo que ellos son demandados aún sus propias almas, sus propias conciencias les demanda esto. Si una persona se acostumbra a acercarse a Dios por medio de ritos, esa persona asume la responsabilidad de continuar siendo obligado a guardar la ley. Y esto, por supuesto, es una obligación tremenda, y he visto a los hombres, ¿verdad?, a ciertos judíos sentirse mal y expresar su inconformidad a lo que no han hecho, porque supuestamente no están haciendo las buenas obras. Y el problema es que cuando no las tienen, no tienen los medios, se sienten aún peor porque no tienen ni para dar, ¿verdad? Y ellos creen que necesitan hacerlo, obviamente.
En Deuteronomio 27 y 26 se nos declara algo aquí sobre la ley. Bueno, aquí en todo este capítulo 27, del 11 en adelante, se les da una lista de maldiciones a ellos. Las maldiciones en el monte de Ebal. Dice, mandó Moisés, el versículo 11, voy a ver aquí, en el versículo 11, y mandó Moisés al pueblo, dice, en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, ahí dan los nombres. Y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar la maldición. Y Rubén, y ahí está toda la lista. Versículo 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura. Y ahí da todo hablando acerca de maldiciones. O sea, está hablando de las cosas que deberían de someterse a hacer. All right? Y hay una gran lista de ellas. Versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. 20, maldito el que se acostare con la mujer. 21, maldito el que se ayuntare. Maldito, 22, maldito el que se acostare con su hermana. Y ahí están todas las maldiciones, y eso por supuesto habla de incesto. Versículo 23, maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y luego 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y note el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito, dice, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahí está, cae la maldición. Estas maldiciones son las que ellos tienen en su mente cuando ellos no hacen las obras. Ellos perciben de que ellos necesitan hacer las obras porque van a ser maldecidos. Y para ellos, o sea, el ser maldecidos es una cuestión muy clara, que ellos la creen así, que Dios los ha maldecido si no hacen tales ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí está, por supuesto, al pueblo se le da, ¿verdad? Y a ellos se les declara que ellos iban a ser maldecidos en estas áreas que ellos si no lo harían. Y por supuesto, hay cosas que en la Biblia están escritas, fueron escritas directamente al pueblo de Israel. Y esto precisamente está escrito al pueblo de Israel. Ahora, ¿es esto no aplicado a nosotros? O sea, si está la moral de Dios, obviamente ahí siempre he dicho que la ley de Dios representa la moral de Dios. Y la moral de Dios siempre va a aplicar al cristiano. ¿Okay? Aunque directamente no fue escrito para nosotros, lo que está ahí directo, sin embargo aplica a nosotros, porque pues obviamente imagínese acostarse con la suegra o acostarse con su hermana, todo eso obviamente es abominación, es pecado, en sí es incesto, no es correcto. Obviamente eso aplica también a nosotros. Nadie puede decir, no, eso no aplica a nosotros, porque moralmente sí aplica, ¿verdad? Aunque no fue escrito a nosotros, pero sí es importante de observarlo, o sea, porque es parte de la moral de Dios. Ahí está, la práctica de los ritos obliga a la persona a permanecer en la ley. Y entonces, si ellos comenzaron a hacer la circuncisión, tienen que mantenerse cumpliendo todo lo que demanda la ley, que son 615. Y entonces es imposible que un hombre pueda, o una persona pueda cumplir con todas esas al pie de la letra, ¿verdad? Y por eso es importante que aquí es donde entra el tema de la justificación que hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene a la escena de la redención. Y esto es importante de entenderlo. La práctica de los rituales son innecesarias con Cristo. La práctica de los ritos obligan a la persona a permanecer en la ley, que obliga a la persona. Y entonces aquí donde vemos que el judío está obligado, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Entonces, otra vez dice, lo quiero mencionar, quiero que ustedes sepan de que si dice él primero, si se circuncidan, ¿ok? La obra de Cristo es inefectiva, ¿ok? Queda anulada la obra de Cristo, porque ustedes se están sometiendo a reglas, de la ley y las demandas de la ley. Entonces, cuando antes que Cristo estaba, o sea, antes de Cristo el judío estaba haciendo eso, estaba bien, porque Cristo no estaba, Cristo no había venido, Cristo no había muerto, ¿verdad? El apóstol Pablo vuelve a repetir y dice, ustedes lo hacen, ustedes caen otra vez en la ley. Pero Cristo ya vino, ya pagó por los pecados, entonces ya no hay necesidad de reclinarse en hacer. Ahora necesitamos reclinarnos en lo que el Señor hizo y lo que Él promete a través de su muerte. Y eso es lo que está recalcando el apóstol Pablo. Y qué importante, ¿no? La obra redentora aquí donde entra. Entonces, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ok, ahora el judío es circuncidado. Desde el momento que tiene 8 días después del nacimiento, es parte del rito de llevar a la criatura de 8 días y ser circuncidado. Ahora, cuando nacen los niños, lo hacen en los hospitales. Obviamente es el mejor lugar que hacen este trabajo a los niños. Y entonces eventualmente los presentan ellos a las sinagogas. Eso es lo que hace el judío, ¿verdad? Y no hay judío que no sea circuncidado, porque se quieren identificar con Abraham, porque Abraham fue circuncidado, y entonces ellos también siguen ese mismo rito. All right? Vemos número 3, la persona que practica ritos se desliga de Cristo. Y aquí está, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, si continúan ustedes guardando la ley, o tratando de mantener la ley, entonces de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo eso. Que eso de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La persona que practica ritos se desliga de Cristo. Los que se desligan de Cristo, dice la palabra de Dios, han caído de la gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, los que caen de la gracia vuelven al estado de la maldición de la ley. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Note el capítulo 3 y el versículo 10. Eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso lo acabamos de leer, ¿verdad? En Deuteronomio. Okay. El apóstol Pablo está haciendo hincapié de este tema, ¿verdad? Note el versículo 11 y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Okay. Es evidente, es evidente en el tiempo del apóstol Pablo, era evidente porque ya estaba presente en nuestro Señor Jesucristo. Ya no había necesidad de reclinarse a la ley y confirmar la ley y los rituales de la ley. Ahora lo único que tenían que hacer es creer en Cristo, reclinarse en Cristo, porque en Cristo, ¿verdad?, se cumple toda la ley. Y eso es lo que el apóstol quiere o trata de comunicar en Gálatas, para que estos que estaban practicando o que estaban siendo instruidos por estos otros maestros, ¿verdad?, judíos, estaban enseñando de que no era necesario, no era necesario solo Cristo, sino que también tenían que practicar parte
de lo que la ley demandaba. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ok, ¿quieren volver otra vez ahí? Se van a caer de la gracia, se desligan de Cristo. Y si se desligan de Cristo, se caen de la gracia. Y si caen de la gracia, se desligan de Cristo. La misma cosa. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, las personas entran a estar de nuevo maldecidos. ¿Okay? Porque el que no lo practica, maldito sea. ¿Verdad? El que no practica las leyes, o sea, conforme la demanda de la ley, o sea, la maldición vuelve a recaer sobre ellos. Entonces, ¿por qué? La muerte y la justificación o la justicia de Cristo, su gracia y su obra redentora no tiene ningún efecto en la vida de la persona que ha caído de la gracia. O sea, eso es grave, ¿verdad? O sea, hablando doctrinalmente, es grave. Alguien que haya escogido, ¿verdad?, hacer ritos antes de recibir a Cristo, o sea, en otras palabras, se reclina más en lo religioso, en los ritos, de observar a los ritos antes de creer en Cristo. Y hay personas, por ejemplo, hay movimientos que creen en Cristo y tienen también la ley. Por ejemplo, están los adventistas. Los adventistas abrazan la ley y abrazan la gracia. ¿Okay? Ellos no quieren dejar caerse de ninguna. ¿Okay? Eso, por ejemplo, es equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el adventista, por ejemplo, tiene el problema que ellos observan el sábado como el judío, ¿verdad? Y literalmente están hablando del sábado. De acuerdo a la palabra de Dios, la palabra sábado se habla, el sábado significa descanso, ¿verdad? Entonces, nosotros descansamos en el Señor, hablando de descanso, el día de descanso, ¿verdad? Entonces, el día de descanso o el día de adorar a Dios puede ser en cualquier día, puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier día. Pero ellos, ¿verdad? El adventista, igual que el judío, dependen de la ley. Y ellos se han puesto esto en sus hombros, estos adventistas, ¿verdad? Se han puesto sobre sus hombros tener el rito de tener iglesia el día sábado. Y no lo pueden hacer el día domingo porque serían malditos. Entonces ellos creen que nosotros los cristianos, por no hacer lo que ellos hacen, por celebrar el sábado, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos malditos. Ellos están poniendo sobre nosotros una carga que nosotros mismos no hemos tomado. Ellos tomaron esa carga. Entonces Pablo dice, ok, los que toman esta carga se desligan de la gracia de Cristo y caen de la gracia. Okay, nosotros los cristianos no estamos en la gracia y estamos ligados con Cristo. Okay? Entonces, si estamos ligados con Cristo, estamos desligados de la ley. Y si estamos desligados de la ley, no tenemos que practicar lo que ellos están practicando, ni el judío, ni lo que practica el adventista. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hemos venido a través de la gracia, estamos en la gracia y en la preciosa dispensación de la gracia y estamos con Cristo. Entonces, Cristo, a Él adoramos, a Él glorificamos, ¿verdad? Y estamos dentro de la gracia. Ahora, el problema con el adventista es de que ellos dicen que ellos no pueden hacerlo el día domingo porque el Señor ha dejado el día sábado. Y sí es cierto que la Biblia habla de que el Señor habla de que el hombre, o sea, cuando el Señor habla del pueblo, ¿verdad? Que ellos necesitaban observar el día de descanso, ¿verdad? Y habla del día sabático porque el día mismo lleva el nombre de descanso, sabático, o sábado, que se quiere decir descanso. Entonces, de acuerdo a esta enseñanza, a esta práctica del judaísmo, ¿verdad? Cuando viene la iglesia, entonces estas personas quieren transferir la ley que fue dada al pueblo de Israel, quieren transferirlo a la iglesia. ¿Okay? Entonces, y es interesante porque estas personas
se someten a este rito, y es un rito que el Señor Jesucristo mismo habló sobre este rito. ¿Okay? No está esto en las notas, pero se lo voy a leer. Y ese es un problema que siempre suscita con los adventistas. Cuando usted se encuentra un amigo, ¿verdad?, adventista que esté hablando sobre el día sábado y le dicen, no, ustedes se van a ir al infierno, cristianos, las iglesias bautistas se van a ir al infierno porque no practican el sábado como nosotros los adventistas lo practicamos. Entonces usted tiene que llevarles a las escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? No se ponga a alegar con ellos, no, ustedes están mal, mi pastor dice esto y lo otro. No. Vaya a la palabra de Dios y muestre en la palabra de Dios, ¿verdad?, para que ellos comprendan lo que dice la Biblia y que ellos tengan problema con Dios, no con nosotros, la iglesia. En Marcos capítulo 2, estas no están en las notas, pero es importante leerlas. Versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Noten, el día de reposo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esos son los fariseos, le estaban confrontando al Señor Jesucristo porque los discípulos de él estaban ellos arrancando, estaban trabajando, y es supuestamente el día de reposo nadie tiene que hacer nada, solamente adorar a Dios, ¿verdad? Entonces el Señor les contesta lo siguiente, el versículo 25, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? O sea, esa es una parte de la historia de David cuando va huyendo de Saúl, de que lo iba a matar. Entonces él llega con hambre a este lugar, ¿verdad?, con Abiatar, y con Abiatar tiene panes ahí que son dedicados solamente para el altar, y él llegó a pedir pan porque él tenía hambre, quería comer. Incluso le dieron una espada, también la espada de Goliat, y eso es lo que nos enseña la historia. El versículo 27, eso es lo que el Señor viene a recordar. O sea, el Señor está hablando Biblia aquí cuando le preguntan sobre el día de reposo. El Señor da Biblia y dice, mira, esto es lo que pasó allá con David. También le dijo, el día de reposo, dice, aquí está bien clarito, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, ¿verdad? Y el Señor le dice ahí, el versículo 28, por tanto, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso lo que está diciendo el Señor es, dice, miren, primero están mal porque no han leído lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Hay un precedente, hay un ejemplo de que el día de reposo, cuando hay una necesidad, primero es la necesidad que vamos a llenar, ¿ok? Y no vamos a practicar un rito, sino que vamos a llenar una necesidad. Primero David tenía hambre. Lo que el Señor está diciendo aquí, no importa, era el día de reposo, pero David en ese día tenía una necesidad, y él pidió que suplieran la necesidad, y los sacerdotes le dieron a la necesidad que tenía. No se fijaron si era domingo, no se fijaron si era sábado, ¿ok? Entonces el Señor ahí nos da una tremenda lección. En primer lugar, dos cosas. Nadie puede juzgar, ¿verdad?, en el día de una necesidad. O sea, por ejemplo, el día domingo, si hay una necesidad, hay que mitigar primero la necesidad. Por ejemplo, si un día domingo nosotros, algunos de los hermanos en Cristo, tienen una necesidad de llevar a sus hijos, a su esposa al hospital o viceversa, a su esposa tiene que llevarlo a él al hospital o viceversa, tienen todo la libertad de no venir a la iglesia porque hay una necesidad que se tiene que mitigar. Y esa necesidad es primero, ¿ok? Y el Señor no los va a juzgar por esa decisión, sino que se percibe la necesidad primero. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo está mostrándonos aquí.
que hay que llenar primero la necesidad. Y este solamente es un aspecto de lo que el Señor hizo en el día de reposo. En el día de reposo muchas veces el Señor sanó a enfermos, a los cojos, dio vista a los ciegos, ¿ok? Hasta parece que el Señor levantó, si no me equivoco, hay un día de reposo el Señor levantó a un muerto. Y entonces el Señor, y también algunas que estaban bajo la opresión de Satanás, también les dio libertad en ese día de reposo. El Señor tiene muchos momentos en el día de reposo que Él se fijaba y observaba la necesidad primero para mitigar la necesidad. No se fijaba en el día. Entonces, porque el día fue creado para que el hombre lo disfrutara, no el día para disfrutar al hombre. ¿Okay? Y ese es otro aspecto del día de reposo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y lo que le estoy diciendo es esto, de que el adventista se ha puesto el yugo de observar el sábado y solo el sábado, y malditos ellos saben de que ellos si lo hacen día domingo van a ser maldecidos, y si lo hacen el otro día van a ser maldecidos, ¿ok? Ellos mismos se han puesto el yugo de maldición, ¿ok? Y obviamente el que quiera meterse a ese yugo puede hacerlo, y ellos lo hacen, el adventista lo hace. Nosotros los cristianos no, nosotros estamos en la gracia y estamos con Cristo, no nos hemos caído de la gracia, estamos en la gracia y con Cristo ligados. Estas gentes se han desligado de Cristo y de la gracia, y por eso están con el yugo, y por eso hablan de maldición, y por eso dicen que hasta nosotros somos maldecidos porque no adoramos a Dios como ellos lo adoran, que supuestamente la Biblia enseña que de esa manera se tiene que hacer. Espero que haya aprendido esto, y para defender, por supuesto, ¿verdad? El tiempo el sábado, que por qué nosotros no lo hacemos el sábado. Ahí hay Marcos, ¿verdad? Capítulo 23 al 28, tiene escritura para que enseñe estas escrituras y puedan ellos aprender. La muerte y la justicia de Cristo, estamos aquí en pleno, este es el tema. La muerte y la justicia de Cristo, su gracia y su obra redentora no tienen ningún efecto en la vida de la persona que ha caído de la gracia. ¿Okay? Note Romanos capítulo 9, Romanos 9 y el versículo 30. Hablando el apóstol Pablo sobre el tema de la ley, porque es importante. Note el versículo 30, 9:30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra, note, en la piedra de tropiezo. Aquí está, bien clarito. La piedra de tropiezo, tropezaron. Se cayeron de la gracia. Aquí, la piedra de tropiezo es Cristo. En otras palabras, el pueblo judío, cuando ellos adoptan la ley o cuando ellos practican la ley, ¿verdad? Aunque ellos abracen la gracia, de todas maneras están desligados de Cristo. Porque ellos creen que están ligados a la ley, igual que los adventistas. Entonces, note las personas, o sea, en este caso, hablando específicamente del judío, ¿okay? Note que Cristo viene a ser un tropezadero para ellos, ¿okay? Porque ellos quieren practicar la ley que supuestamente Moisés les trajo. Pero al practicar la ley sin considerar al Hijo de Dios, entonces han tropezado en la cruz. Han tropezado, ¿verdad?, en la sangre preciosa de Cristo, y han tropezado en la justicia que es dada por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahí dice, note, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, hablando de la ley, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, versículo 33. Aquí dice, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Gloria a Dios por eso. Ahí está, bien claro. O sea, la persona que crea en Cristo no será avergonzado, ¿verdad? Y en otra nota el Señor dice, bienaventurados los que no, ¿verdad?
o sea, no son, donde el Señor Jesucristo no es un tropiezo para ellos. Esto fue, lo dijo el Señor por Juan el Bautista. Juan el Bautista mandó a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿verdad?, si había de esperar a alguien más. Habiendo él visto que quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él mismo apuntó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, y ahí dice el Cordero que quita el pecado del mundo, el mismo Juan el Bautista. Pero ahorita está él en la cárcel, Juan el Bautista, y él, me imagino que él se siente solo en la cárcel y comienza a traer dudas. Por cierto, cuando hay presión del mundo, cuando hay presión de persecución, cuando hay presión, ¿verdad?, cuando se siente uno solo y hay mucha responsabilidad en la mano nuestra, vienen dudas. Esto márquelo, ¿verdad? Nosotros que representamos a nuestro Señor Jesucristo y vivimos para el Señor, cuando hay presiones terribles así, pueden venir dudas. Satanás se aprovecha del momento de la debilidad del humano, del ser humano, y por muy entregado que esté uno a Cristo, podrían venir dudas. Incluso esto fue lo que usó Satanás cuando el Señor Jesucristo tenía hambre y estuvo en el momento más vulnerable del Señor Jesucristo, que estaba débil físicamente, cuando tuvo hambre en el desierto y el Satanás lo tentó. Si Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, imagínense nosotros cuando estamos presionados por algo que está sucediendo que es fuera de nuestro poder, fuera o más allá de nuestras fuerzas, y no podemos nosotros. Aquí viene, este es lo que nos enseña esta escena donde Juan el Bautista está en la cárcel, ¿verdad? Herodes lo metió en la cárcel, y él está allí y él está angustiado y dice, bueno, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy aquí en la cárcel? ¿Verdad? Pero él mismo también dijo que el Señor Jesucristo tenía que, él tenía que menguar y el Señor Jesucristo tenía que engrandecer. En otras palabras, llegaría el momento que Juan el Bautista iba a desaparecer como voz que iba a sonar en el desierto o que preparaba el camino del Señor. Él mismo dijo todo esto. Sin embargo, en el momento de la presión no se acordaba nada de eso. Y en el momento de la presión mandó al Señor Jesucristo a uno de sus discípulos y le preguntó y le dijo, ve a preguntarle al Mesías si tenemos que esperar a alguien más o Él es el que tenemos que esperar. Había duda. Pero al principio no fue así. Pero por la presión de la cárcel hizo eso. El Señor dijo, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí, dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Eso es una frase que se me ha quedado desde que leo yo esa porción de la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? De que, nosotros tenemos que tener cuidado de que por nosotros seguir a Cristo, Cristo mismo venga a ser un tropiezo para nosotros en el momento de la persecución, en el momento de que nosotros necesitamos estar firmes para el Señor Jesucristo, en el momento que tenemos que brillar para el Señor, que no vayamos a tropezar en el nombre del Señor, que no vayamos a hacer o caer porque, ¿verdad? O tirar la toalla en el nombre del Señor Jesucristo, que no vayamos a hacer eso. Él dice, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Y es interesante que ese es el contexto de lo que estamos ahorita viendo, de que el Señor Jesucristo, aquellos que practican la ley o los que no se someten a la gracia, se han desligado de Cristo, se han caído de la gracia, y dice la palabra de Dios que han tropezado en la piedra que es Cristo, porque Cristo, ¿verdad? Puede ser roca, puede ser roca de protección, pero también puede ser roca que aplaste a uno. ¿Okay? Es mejor nosotros los cristianos tomar a Cristo como roca de protección y no roca de que venga a destruirnos o venga a aplastarnos. Amén. Qué lindo es esto. Versículo ahí en el capítulo 10, continuamos hablando del mismo tema. El apóstol Pablo dice el versículo 10:3 ahí en Romanos, porque ignorando la justicia de Dios, note, y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. Ese es el grave problema. ¿Okay? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Okay? Ese es el problema del hombre. Grave, grave problema. ¿Okay? Que el hombre no se allega a la justicia proveída por Dios, que viene, verá, por Dios, diseñada, bendita de Dios, preparada en las cortes divinas de Dios, preparado en el corazón divino de Dios, preparado todo y diseñado, ¿verdad?, para el bien del hombre en el corazón de Dios. Pero no, el hombre dice no a la justicia de Dios, no a la justicia de Dios, no al diseño de Dios, no a las demandas de Dios. No, yo no me quiero someter a Dios, no quiero ser obediente a Dios. Entonces él prepara la suya misma, la suya propia, es lo que dice. Porque ignorando la justicia de Dios, no a Dios, procurando establecer la suya propia, a las obras y a todo lo demás, dice, se han sujetado, dice, a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia a todo aquel que cree. En Cristo, ¿verdad? Ahí topa la ley. En Cristo se cumple toda la ley, en Cristo inicia la gracia. Entonces, el que no se allega a la gracia, ¿verdad? Y a Cristo, entonces se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. ¿Dónde están las personas entonces, los que se desligan de Cristo, los que se desligan de la gracia, los que caen de la gracia? Maldecidos. Están maldecidos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El que cae de la gracia vuelve a ser maldecido, porque entra dentro de los ritos. En otras palabras, alguien que se cae de la gracia es alguien que quizás se ha ido al mundo. Puede ser un cristiano que haya estado fielmente a las cosas de Dios y, ¿verdad?, en las obras de Dios, y después se encuentra en el mundo. Ha caído de la gracia, se ha desligado de Cristo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha traído maldición a sí mismo. Y quiero decirles algo bien tremendo acerca de esto. La maldición, ellos mismos la han traído. Así como estaba describiendo a la iglesia esta adventista, que ellos mismos se han puesto en sus hombros, observar el sábado, entonces se han desligado de la gracia y se han desligado de Cristo. Porque Cristo no quiere que tengamos nosotros, que llevemos yugos. Somos libres en Cristo. El Señor dice que el que cree en Él será libre. ¿Okay? Somos libres en Él. ¿Okay? No estamos en un yugo, bajo un yugo, sino que estamos bajo la bendita gracia. Y la gracia es amor de Dios. La gracia no es ritos, no es en base, no estamos hablando de reglas. Aunque tenemos responsabilidades dentro de la gracia, ¿verdad? Pero no son reglas que, ¿verdad?, son demandadas como la ley es demandada, sino que el Señor tiene tolerancia, nos da espacio, nos da, por ejemplo, su misericordia, nos da, por ejemplo, la confesión de pecados. Si hemos pecado, podemos confesar. No nos dice, vayan a adorar, tráigame un animalito para ofrecérmelo, como antes el Señor tenía con la ley. No, lo que Él dice, ustedes han cometido un pecado, en vez de traerme un animal, vengan y arrepiéntanse. Y sinceramente abran su corazón y confiésenlo. Eso es totalmente diferente a traer un animal, pagar por un animal, el sudor de la frente, pagar por un animal, traer al animal. Una cosa rutinaria, y cada pecado traer un animal, cada pecado traer un animal, ¿verdad?, para ofrecerlo al Señor, totalmente diferente. El Señor dice, confiésalo y para de pecar y ya no peques más. Esa es la gracia, bendita gracia, y ese es donde nosotros estamos. Y sí, nos pide el Señor, ¿verdad?, que vivamos una vida santa, pura, ¿verdad?, y que nos apartemos del pecado, del mundo y de las cosas no sagradas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, y el pecado. Entonces, note, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El que ha creído,
¿ok? La palabra de Dios nos enseña que es Cristo a quien nosotros debemos de seguir y someter. ¿Ok? So, ¿cuál es el problema? El problema es grave cuando la gente no toma en cuenta la justicia, la muerte y la honra que merece el Hijo de Dios. Eso es lo grave y ese es el problema grave. ¿Ok? So, estoy hablando aún de aquellos cristianos que se han salido de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es grave la situación. ¿Sabe cuán difícil es entrar en las cosas de Dios? Se toma toda una vida de una persona para poder entender las cosas divinas y poder tomar la decisión y entrar a la familia de Dios. Difícil, es difícil. Ahora fíjese que cuando una persona ha entrado a Cristo, ha conocido a Cristo, ha vivido para Cristo y luego se echa para atrás, es doble lo difícil de volver a entrar a la familia de Dios. Ahora, usted dirá, bueno, y la pregunta es, ¿esa persona, pastor, puede volverse reconciliado con Dios? Claro que sí. La persona que se ha salido de la voluntad de Dios puede fácilmente volver a reconciliar con Dios. Sí, es bien fácil. Lo único que tiene que hacer, como estaba explicando, necesita arrepentirse. Necesita confesar su pecado, de que estuvo fuera de la voluntad de Dios, que estuvo haciendo cosas indebidas, que estuvo haciendo cosas que no convenían y que por amar el pecado lo había dejado al Señor. Puede regresarse la persona y reconciliar con el Señor y volver a decir, Señor, ¿verdad? Perdóname y si ¿verdad? Recíbeme en tu familia. Como el hijo pródigo, ese es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. El hijo pródigo, ¿verdad? Nunca dejó de ser hijo del Padre. Esa es la verdad aplicada aquí. O sea, cuando un hijo, ¿verdad? De una familia se va, en este caso la historia del hijo pródigo en la Biblia, en Lucas 16, ¿verdad? El hijo agarra la herencia de su padre y él la pide en una manera temprana, ¿verdad? Y dice, yo quiero mi herencia antes de que tú mueras. A su padre, está infiriendo aquí, y él agarra la herencia, se la va a malgastar. Cuando la malgasta, él dice, wow, ¿verdad? Y anda aguantando hambre y reconoce lo que hizo. Y él reconoce ahí en el momento, dice, wow, lo que he hecho. He desperdiciado, ¿verdad? Las bendiciones que mi padre me dio. Y yo estoy aquí comiendo algarrobas con los animales, los puercos. Dice, no, dice, yo tengo una familia. Yo tengo un padre, yo tengo una familia. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Y reconoce, y Dios le da entendimiento, y él se levanta de ahí, se va a reconciliar con su padre, y su padre lo está esperando, ¿verdad? Y esa reconciliación preciosa, bendita, que el Señor nos enseña, ese es el ejemplo, ¿verdad?, de reconciliación de un pecador que se ha ido fuera de la voluntad de Dios, y se ha ido, o sea, lejos de Dios. Entonces, Dios está esperándolo. Está con los brazos abiertos esperando a esa criatura que regrese, ¿verdad? Y Dios está ahí no para condenarlo, no para juzgarlo, está ahí para perdonarlo una vez más. Esa es la bendita gracia, bendita, preciosa gracia del Señor, ¿verdad? No lo merecemos, pero ese es el bendito amor de Dios divino, que Él nos ve, ¿verdad? Que sabemos, Él sabe que nosotros podemos fallarle, pero necesitamos reconocer que le necesitamos a Él. Amén. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted se ha ido y usted sabe que usted ha fallado a Dios y usted no está dentro de la voluntad de Dios donde usted debe de estar y usted, ¿verdad? Se ha desaparecido, ¿verdad? De alguna manera, y usted sabe dónde anda, en su corazón usted conoce, no es muy tarde para reconocer y volverse de nuevo a la familia del Señor. Él está ahí para perdonarle. Quiero llevarlos ahí a Gálatas capítulo 1, Gálatas 1 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. La palabra anatema es maldito. Sonote, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es grave cuando la gente no toma en cuenta la justicia, la muerte y la honra que merece el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando no toman en cuenta lo que Jesucristo hizo por ellos, maldito. Porque está recibiendo otro evangelio, está recibiendo otro mensaje, está recibiendo otro discernimiento en su mente cuando debe de honrar y glorificar al Señor Jesucristo, quien murió y pagó por sus pecados. La persona que se desliga de Cristo tiene otro evangelio, ¿okay? Practica otro evangelio. Esa es literalmente esa es la manera que lo observo y que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Que si una persona se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia, tiene otro evangelio. Tiene otro evangelio. Cree otra cosa, ¿verdad? Se ha ido por otro lado. Entonces, por lo tanto, ha caído de la gracia, la cual ha sido traída a este mundo por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es en San Juan capítulo 1, versículo 17. Pero vamos a terminar en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. O sea que la salvación no es por ninguna obra que nosotros hagamos. Amén. Bien claro, no hay nada que podamos hacer, que podamos nosotros hacer para mantenernos viviendo por fe. Y las obras y la fe, ¿verdad? Están casi en oposición, aunque son importantes las obras de hacerlas cuando uno está en la fe, pero no por las obras vamos a producir fe, porque el hacer no es fe, sino que es hacer y confiar en las obras sin tomar en cuenta la fe en Cristo. Pero es interesante, ¿no? Que cuando estamos en Cristo, por fe, las obras son obvias que se llevarán a cabo. Por la fe que tengo en Cristo, habrán buenas obras que se harán. Qué lindo, ¿verdad? Las obras se pueden hacer, pero dentro de la fe, no para ir al cielo, sino por ser, ¿verdad? Fruto de lo que hemos creído. Hemos creído en un Dios puro, santo, 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 a un Dios generoso, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios glorioso. Y estamos tan agradecidos, tan contentos de estar dentro de la familia de Dios, que lo menos que podemos hacer es servirle. Pero cuando le servimos, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros servimos a Dios, es servir al mundo por Él. Dios Todopoderoso nos ha puesto aquí en la tierra para poder nosotros ser utensilios, canales, vessels, ¿verdad? Que seamos nosotros canales para poder ser de bendición a aquellos que no conocen de Cristo, para que conozcan del Señor por medio de lo que el Señor ya hizo con nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Disfrute usted la libertad espiritual en Cristo, ¿ok? Pero permanezca, no se vaya, ¿ok? Y muéstralo al mundo, ¿verdad? En las buenas obras que haga, no porque esas obras la van a llevar al cielo o la van a hacer aceptadas a Dios, sino porque esas buenas obras que usted hace por la gente, ganar almas, hacer favores, ser de bendición a alguien, es porque usted muestra en quién ha creído. Amén. Y eso es bien importante. All right? Hasta ahí la enseñanza, disfrutando la libertad espiritual en Cristo. Espero que haya sido de bendición. Dios me los bendiga.